¿Qué elegimos cuando vamos a las urnas? ¿Acaso rigen las libertades de las que presumen los distintos países en la práctica? Hoy, en una nueva búsqueda por dar respuesta a cómo son tomados los procesos de cambio en los distintos territorios de Latinoamérica, indagaremos sobre algunos acontecimientos recientes ocurridos en distintas partes de la región. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Un podcast rebelde. Procesos democráticos en América Latina. La democracia. Aprobamos la democracia paritaria. Democracia. Hace unos días, Argentina nos sorprendió con un acontecimiento devastador para cualquier democracia. Entre la multitud, desenfunda un arma, apunta e intenta disparar contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esa persona de rojo, el chico de rojo con remera, es el que se da cuenta. Ahí ves atrás alguien de gorra negra con un barbijo blanco, que es este hombre, Sabac Montiel. El atentado se dio en un contexto de fuertes persecuciones a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la instalación de fake news y un proceso de lawfare, o guerra jurídica, que busca constantemente exponer actos de corrupción que, al día de publicación de este podcast, no han podido ser demostrados fehacientemente. El proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos. Según CELAC, esta guerra opera desde arriba, por medio de un aparato judicial que se eleva por encima del poder legislativo y del ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes, habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. Pablo Iglesias Turión, politólogo, ex vicepresidente segundo de España y ex ministro de Derechos Sociales, explicó el modus operandi vigente para perseguir políticamente a líderes progresistas y hasta explicó los pasos que se están siguiendo para lograr aumentar la credibilidad y deshumanizar a los líderes y figuras políticas en Latinoamérica como Lula y Cristina. Hay que entender el mecanismo a través del cual estas situaciones se pueden producir. Y es muy importante hacer el análisis. Lo podríamos hacer en 5 pasos. Primer paso, sembrar el odio y fake news desde sus altavoces, que son los grandes medios de comunicación de la derecha. Segundo paso, deshumanizar al rival político. Tercer paso, politizar la justicia y aplicar el lawfare. Cuarto paso, atizar el fuego hasta que un perturbado actúa. Y el quinto, que es el que vamos a vivir ahora, asegurar sin pruebas que se trata de un montaje de la víctima. En Brasil, por su parte, desde 2018, el ex militar ultraderechista Jair Bolsonaro se impuso con el 55% de los votos frente al candidato de Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Bolsonaro no había ocultado previamente su admiración por la dictadura. Si no fosse, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile sería una Cuba. También ha dejado ver su desprecio por las instituciones democráticas y su odio a los opositores políticos. Ela critica dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. En este último punto, ha hecho incontables esfuerzos por deslegitimar las figuras de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Bolsonaro é resultado de uma mentira, da farsa. A mim me parece que ele está destruindo não só a Amazônia, mas a soberania do Brasil. Siendo notorio este discurso en hechos de violencia. Por ejemplo, cuando el militante y dirigente del PT, Marcelo Arruda, fue asesinado de varios disparos por un seguidor de Bolsonaro mientras se encontraba celebrando su cumpleaños. O assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, por fanático bolsonarista, Jorge Guaranho, é sintoma de 2 males gravíssimos. Diz respeito especificamente ao Brasil e à proximidade das eleições no país. E o outro diz respeito a mal mais global. Según definiciones del célebre investigador Giovanni Sartori, la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. La democracia se ha convertido en un sinónimo de libertad y justicia. Es a la vez un fin y un instrumento. Contiene, básicamente, una serie de procedimientos para el acceso y el ejercicio del poder, pero es, para los hombres y las mujeres, también el resultado de esos procedimientos. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce, elegido democráticamente luego del golpe de Estado que sufrió Evo, ha ido restaurando
de a poco algunas de las conquistas sociales. El contundente triunfo del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 y con el 55,1% de los votos, ha puesto fin a un año de incertidumbre en la democracia boliviana, después de las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019 y del golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Usted sabe muy bien, nuevamente la derecha va provocando a nuestro presidente a lucharse, a nuestro vicepresidente, a nuestra revolución democrática y cultural. Por tanto, decidimos de manera muy de consenso una marcha por la patria para defender la democracia. Eddie Hurtado, fotógrafo audiovisual y licenciado en comunicación visual, nos comenta su percepción sobre estos procesos. Después del golpe de Estado que sufre mi país, una vez más, porque anteriormente tuvimos varios, el 18 de octubre del 2020, cuando gana las elecciones el actual presidente Luis Arce Catacora, que fue sucesor de Evo Morales, ¿no? y David Choquehuanca como vicepresidente. Y este triunfo hace que vuelve la democracia a Bolivia. En términos generales, puedo decir que el movimiento al socialismo es el único partido político capaz de entender la Bolivia de hoy. Porque Bolivia ha sufrido grandes transformaciones y cambios en estos últimos años, ¿no? En términos políticos, económicos y sociales. Y con la llegada del vicepresidente David Choquehuanca, que sigue siendo representante como líder legítimo de las organizaciones campesinas, indígenas y de los trabajadores y mineros, donde hoy en día necesitan reorganizarse para reactivarse después de una pandemia vivida, ¿no? Por esa razón creo que es el único partido político capaz de entender las diferencias que existen en mi país, y para mí es el movimiento al socialismo, ¿no? Porque se ha demostrado que durante la dictadura se cometieron muchos abusos en todos los sentidos. En Bolivia somos ricos en su diversidad y esto nos hace grandes, donde la Constitución política de Estado reconoce la democracia intercultural gracias a su diversidad nacional y pluricultural. Por eso tenemos distintas formas de organizarnos y ejercer la democracia. En Bolivia se reconoce 36 naciones indígenas y gracias a este reconocimiento se convierte en Estado plurinacional, ¿no? Y también puedo decir que en Bolivia hasta el siglo XXI recién se puede ejercer la democracia directa, que consiste en poder crear la consulta ciudadana, así como el referéndum, ya sea nacional, provincial, justamente para preguntarles al pueblo que si están de acuerdo o no con alguna ley, por ejemplo. Por esta razón creo que hay una evolución en nuestra democracia. Respecto a si se están respetando los derechos humanos de las personas en manifestaciones y la libertad de expresión, ahora calmó porque nosotros seguimos pidiendo justicia y reclamando por los 35 muertos que fueron acribillados justamente en manifestaciones del caso Sencata Sacaba durante la dictadura, durante la expresidenta Yanina Áñez. Eso fue para mí un retroceso, que nosotros venimos luchando justamente para abolir este tipo de actos. Sin embargo, durante la dictadura se repitió, ¿no?, la acribillación desde las Fuerzas Armadas, la policía. También Bolivia, pienso que estamos divididos y seguimos peleando entre nosotros y creo que eso nos juega en contra, ¿no? Sin una tendencia idealista, una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima. Las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas. La democracia se ha convertido en un sinónimo de libertad y justicia. Es a la vez un fin y un instrumento. Contiene, básicamente, una serie de procedimientos para el acceso y el ejercicio del poder, pero es, para los hombres y las mujeres, también el resultado de esos procedimientos. Chile, por su parte,
protagonizó una crónica de la vanguardia que no fue. La constitución paritaria, con escaños reservados a pueblos indígenas, que defendía el agua y el medio ambiente, el derecho a decidir, entre otros muchos artículos que brindaban nuevas libertades, fue rechazada el domingo con un amplio y sorpresivo 62%. Fue conseguido a fuerza de barricadas, evasiones masivas del metro y cientos de estallidos oculares, seguido de una treintena de muertes por la represión de carabineros. No hizo más que llenarse de polémicas en torno a algunas noticias que sí nacieron en su seno, pero la gran mayoría no, y el proceso se vio atravesado por un sinnúmero de fake news que pasaron a engrosar las teorías sobre la intervención de una compañía como Cambridge Analytica en el asunto. Para ello, Freddy Helves Fernández, periodista y analista político, nos describirá cómo percibió este proceso. Chile se despierta lentamente de la mayor votación de su historia, ocurrida el pasado domingo 4 de septiembre. Aquel día, más de 13 millones de chilenos y chilenas acudieron a las urnas a fin de votar por lo que sería una nueva constitución o rechazo a ella. El 85% del padrón de todos quienes estaban habilitados para votar acudió aquel día a las urnas. Y si bien muchos esperaban que la gran mayoría aprobase esta propuesta de nueva constitución, el resultado fue que más del 60% de la gente, cercano a 8 millones de personas, votaron por rechazarla. Lo que significa que por ahora, y hasta que exista un nuevo proceso, se mantiene la actual constitución, la de los años 80, impuesta en la dictadura. Si bien hay quienes piensan que esta votación histórica en un plebiscito con tanta gente es el proceso final de un proceso de maduración de la reciente historia chilena, puede deberse al estallido social del año 2019. Hay otros quienes sostienen que esto viene desde hace mucho, de la revolución pingüina de hace una década, o de el inevitable cambio y transición tras haber tenido una dictadura por décadas. La verdad es que Chile ha tenido una historia cíclica desde su concepción como república hace 200 años, puesto que casi todas las generaciones de chilenos y chilenas han vivido alguna parte de sus vidas, ya sea un gobierno militar, un gobierno autocrático o directamente una dictadura. Uno de los casos emblemáticos, de hecho, es el de la senadora Fabiola Campillay, hoy electa con la primera mayoría nacional, y quien estaba justamente esperando un bus para ir a trabajar cuando le llegó un disparo de una lacrimógena y quedó ciega. Para mí, justicia es que me devuelvan mis ojos. Eso para mí sería una justicia. Desde la perspectiva de los medios y la resistencia desde la comunicación, Bruno Sommer, periodista y fundador del medio de los movimientos sociales El Ciudadano, nos brindó un panorama sobre lo sucedido en Chile y también sobre la libertad de expresión. El panorama político actual de Chile es de polarización absoluta. Estamos transitando tiempos de una metamodernidad donde quien se sitúa en alguno de los extremos saca los réditos políticos y eso crea confusión en la población. Producto de esa misma polarización, lo que hemos tenido es un resultado, un referéndum, de un plebiscito histórico, donde ha ganado la confusión en la población, en las personas, que no entendieron qué era lo que estaban votando, que votaron en base a mentiras que se esparcieron, que crearon miedo a la población, mentiras como que las personas iban a perder sus casas si se aprobaba esta constitución, que no iban a poder heredar sus casas a sus hijos si se aprobaba esta constitución, entre otras. Creo que la maduración en el tejido social chileno, la maduración política, su politización, va más lento de lo que pensábamos. Creíamos que esta sociedad chilena estaba madura para iniciar un proceso transformador a través de una nueva constitución, pero nos hemos dado cuenta de que no es así, de que falta una educación en la población, sobre todo en aquellos sectores que menos tienen. Si bien existen prácticas en el tejido social que dan cuenta de una organización social y política, estas más bien han sido producto de la autoeducación de las mismas personas, que han nacido al calor de algún conflicto ambiental,
donde los vecinos se han empezado a reunir en asamblea, se han politizado a raíz de la defensa de algún derecho laboral en algún sindicato, pero un proceso de autoeducación porque no ha existido una disposición de parte del gobierno para que hayan retomar las clases de educación cívica, por ejemplo, en las escuelas o en los colegios. Si ha habido educación en una parte menor de la población, es un producto de la autoeducación, insisto, no de una política de gobierno en ese sentido. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Puedo señalar que siguen ocurriendo vulneraciones a los derechos humanos en Chile, si bien se nota porque estaba en algunas manifestaciones de que hay disposiciones nuevas para las policías. Estas se demoran más en actuar que antes, no están tan violentas como con Piñera, se siguen produciendo hechos de violencia hacia la población. Por ejemplo, donde siguen habiendo temas de violación a los derechos humanos evidentes es en la Araucanía, donde esta sigue estando militarizada y se le siguen conculcando sus derechos al pueblo mapuche. Esta situación sin duda es extremadamente grave porque el estado de excepción atenta de manera directa y clara al pueblo mapuche y sus derechos. Acerca de la libertad de expresión, en Chile esta se encuentra afectada sobre todo por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el país. Esto ha sido descrito por diversos organismos de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales. Otros temas que vulneran la libertad de expresión en Chile es cómo está distribuido el espacio radioeléctrico, el que también está concentrado en grupos económicos. La libertad de expresión también se encuentra afectada en nuestro país porque, por ejemplo, aún todavía derechos como el derecho a la honra está por sobre el derecho a la libertad de expresión. Esto porque en el país, aunque un periodista haga una investigación donde escriba y cuente toda la verdad sobre un suceso, tenga todas las pruebas, la honra, aunque sea de un personaje público, está por sobre. Y podría terminar con el periodista preso, cumpliendo una pena corporal de hasta 5 años un día. Ese es otro atentado a la libertad de expresión en nuestro país. Otro elemento de atentado a la libertad de expresión en nuestro país es la distribución del avisaje público y estatal. Este avisaje público y estatal se concentra en estos grupos económicos. El último informe del Observatorio de Gasto Fiscal del año 2020, de la zona que se puede ver, porque hay una zona oscura de estos montos, pero de lo que se puede ver, 400 millones de dólares fueron distribuidos solo entre 3 grupos, entre el grupo Copesa, el grupo Mercurio y Archi, donde se agrupan las radios en el país. Fortalecer desde la organización universitaria que ha dejado botadas las calles, desde esos espacios a volver a tomarlo y realmente combatir la desinformación, que fue una cuestión horrorosa, que creo que hasta a nivel internacional ahora se está mostrando y que fue el principal motivo por el que ganó el rechazo. Las diferencias que se expresan en el plano de la teoría sobre los alcances de la idea de democracia. La historia revela que las aspiraciones por ensanchar las fronteras de las libertades ciudadanas y alcanzar mayores niveles de justicia y progreso han estado siempre en el corazón de las luchas sociales y políticas ligadas, de un modo u otro, a la idea de democracia. En esta perspectiva, la democracia accede a un método para elegir a quienes gobiernan. Es también una manera de construir, garantizar y expandir libertad, la justicia y el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas del poder. En Venezuela, los derechos humanos ya están siendo vulnerados a niveles que costará mucho tiempo recuperarse. Al respecto, Virginia Pérez Pérez, diplomática, profesora, analista política y migrante, nos comenta su punto de vista sobre la situación actual. El momento político de Venezuela es una tensa calma. Y digo por qué tensa calma, porque el puesto más importante ya está asegurado hasta el 2025, que son las presidenciales. Entonces, el país ha entrado en un proceso de calma, de tensión, un poco todos los sectores, y llamó a los sectores políticos de la oposición, del gobierno, los niní son los que no están ni uno ni con los otros, los empresarios, a un replegamiento de las estrategias
enfrentamiento. ¿Por qué? Porque en este momento no hay una solución electoral y tampoco hay una solución ni foránea ni se ha pensado en un golpe, o sea, se puede estar pensando, pero no se va a dar. El gobierno está con una ilusión de que hay una burbuja favorable económica y el pueblo, la sociedad civil en general está al menos, si no tranquilo, asegurando los víveres, la comida, porque aunque en dólares se pueden obtener. Los procesos democráticos generalmente tienen que ver con elecciones y participación popular. Las elecciones en este momento no son un asunto en Venezuela porque ya se ganaron, ahora están la conformación de liderazgos internos, al interno de los partidos políticos. Y allí no se puede hablar mucho de democracia porque son partidos de cuadros, aunque se vendan como partidos de masa. Entonces, incluso los procesos internos para elegir nuevas autoridades en los partidos políticos están tomándose a dedo y no utilizando los procesos democráticos. Además, todo lo que tiene que ver con el quehacer de la administración pública, y allí entra la administración de justicia y los procesos administrativos. La administración de justicia está totalmente sesgada y manejada, lamentablemente, por el gobierno, y los procesos administrativos ni siquiera están siendo controlados por el gobierno, sino por las mafias y las corruptelas que hay dentro de todas las instituciones públicas. Entonces es muy difícil decir, y yo creo que sería incorrecto decir, que los procesos democráticos han estado madurando en ese tejido social. Yo creo que si la administración de justicia, que es uno de los procesos más importantes para entender que hay democracia y participación ciudadana en un país, están desequilibrados y están manejados por los otros poderes públicos del Estado, y uno de los poderes, que es el poder moral, que se fue de nuestra nueva constitución, está totalmente anulado. No se puede hablar de maduración de los procesos democráticos en el país. Tenemos unos casos en estos momentos de unos militares que están acusando de estar conspirando contra el gobierno, se fueron del país y encerraron a la mamá de 80 años y al papá de 95 para que el hijo venga. Eso no tiene nada de democrático y representa que no hay ninguna maduración de los procesos. No ha habido mayores manifestaciones como aquellas 2018-2019. No. Esas manifestaciones, debido a que fueron tan violentas y donde se reprimió tanta gente, yo creo que estoy seguro, han dejado de ser a la orden del día. Pero sí hay una gran cantidad de manifestaciones un poco más pequeños de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, por mejores condiciones, por mejores salarios. Uno de los ejemplos que te voy a decir es una de las maestras que estaban protestando, que envía un mensaje, además que me pareció de muy alto nivel a Maduro, sin groserías, muy fuerte, muy tenaz. Bueno, la señora ya está amenazada de muerte y al compañero de ella lo encarcelaron y ni siquiera lo han pasado a juicio. La mujer a la que refiere Virginia se llama Elsa Castillo, es docente y dirigente por la Coalición Sindical por la Educación en Venezuela. Los maestros son parte de esos desposeídos. ¿Tú crees que eso que hiciste de 300.000 bolívares de supuesto incremento salarial? Mire, eso no alcanza, Nicolás Maduro. Te lo voy a decir en palabras que no quisiera usar, pero las voy a usar. Eso no alcanza ni para comprar el papel toalé, chico. Bueno, tú dirás que para qué va a necesitar este pueblo papel toalé, porque el que no come no va al baño. Entonces, bueno, tú dirás que para qué. Eso es un lujo. ¿Tú crees que tienes esclavos, vale? Aquí no hay esclavos. Venezuela se liberó de la esclavitud con el decreto de José Gregorio Monagas, vale. Mis ancestros fueron esclavos. Yo me niego a ser esclava, me niego. En una mirada a fronteras adentro de Venezuela, Adalberto Gabaldón, analista internacional y exministro de Ambiente, nos relata su parecer sobre la actualidad en el país. Basados o amparados en el enorme
carisma personal que lamentablemente usó Hugo Chávez, se fue convirtiendo de un gobierno democrático, faro de la región, a un gobierno represivo de carácter claramente dictatorial que ocupó todas las instancias de equilibrio normal que tiene que haber en una sociedad o en un país para llamarse democrático, como es el equilibrio de poderes, y que ha logrado con una extraordinaria calidad propagandística, que en eso lo copió de la antigua Unión Soviética, el manejo de los recursos de propaganda, hábilmente vender la idea pues de que Venezuela pues es un país democrático. No lo es. Pero ha habido lo que se llama un trabajo de reingeniería social basado en la destrucción de los servicios públicos necesarios para cualquier sociedad. De manera que en Venezuela los servicios de abastecimiento de agua potable, de electricidad, los servicios de salud, de transporte, en fin, todo lo que es la cotidianidad en cualquier país, en Venezuela fueron destruidos como una forma de quebrar el espíritu de una sociedad, y se ha logrado. Prueba de ello, además es la fuga de más de 5 millones de personas, quizás el único país que sin estar en una guerra ha tenido una diáspora de tal magnitud es Venezuela. Denuncias sobre Venezuela, sobre derechos humanos en Venezuela. Otra que se va. El mes de agosto va a ser bueno. O sea, mucha gente que odia a Venezuela, que odia a los venezolanos, que le tiene una gran envidia a Venezuela. Terribles son. El pasado 8 de enero, el canal de noticias privado BPI cesó sus operaciones en Venezuela luego de que las autoridades confiscaran sus equipos y clausuraran los estudios. Esta acción dejó sin empleo a 45 personas. Los medios no están haciendo nada. Todos los medios, prácticamente todos los medios en Venezuela están manejados por el gobierno, como otros dicen el oficialismo, incluso las radios comunitarias, muchas radios comunitarias que han tenido una tarea que han considerado disidente de los intereses del gobierno han sido cerradas. Uno tiene libertad de expresión, sí, porque cualquier persona puede decir cualquier cosa en la calle, pero no sé si esa libertad de expresión te puede conducir a que te priven de libertad. Porque si tú dices Maduro, coño de tu madre, en la calle, puede ser que no te escuchen. Pero si tú lo dices en cualquier otra circunstancia y te escuchan, te llevan preso. Latinoamérica también está en una tensa calma. ¿Por qué? Y no tan calma, pero sí en un equilibrio inestable. Está en una situación de equilibrio inestable. Y todo el mundo está viendo que hay de nuevo un repunte hacia la izquierda en toda la sociedad latinoamericana. Algunos están, los sectores que llegaron al poder, progresistas, de izquierda, como los quieran llamar, están tranquilos, pero atentos a lo que pueda pasar, y todo lo que es la derecha y los sectores de centro están aguardando a ver qué va a pasar en los próximos días y esperando qué va a pasar en Brasil, que muy seguramente va a ganar Lula. La libertad de expresión constituye una parte muy importante de los derechos humanos, ya que juega un rol fundamental en el ejercicio de la democracia. Y es nuestro deber como comunicadores velar por ella, informar y acercar todos los canales para que las personas sepan cuáles son sus derechos y responsabilidades ciudadanas. Tu participación en una democracia es fundamental. La suma de la participación de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas es lo que hace posible la democracia. Sin la participación activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, la democracia es débil o carece de sustento. Las definiciones de democracia incorporan alguna discusión sobre el sufragio universal. Estas definiciones son generalmente inclusivas y requieren que todos los adultos de cierta área geográfica tengan ciertos privilegios políticos, es decir, la ciudadanía. México fue el primer faro del retorno al progresismo en la región después de un periodo de varios años con gobiernos de derecha en Latinoamérica. Colombia fue la última elección presidencial y sorprendió con Petro, el primer presidente de izquierda y primera vicepresidenta afrodescendiente, Francia Márquez. Por su parte, El Salvador, que afirma que la seguridad volvió a las calles de la mano de Bukele, que, al parecer, se presta para disputas en Twitter y redes sociales, donde provoca a los manifestantes de la calle autollamándose dictador. También está la particular situación en Perú o en Ecuador, donde aún persiguen políticamente a Rafael Correa. Y en Paraguay, Uruguay, Xiomara Castro en Honduras. Lo cierto
es que hablar de democracia en Latinoamérica es sin dudas tener mucho material para hablar y seguir debatiendo. Comenta si te gustaría que hagamos una segunda parte de este podcast hablando sobre otros países latinoamericanos que no fueron mencionados hoy. Este podcast fue realizado como trabajo final para la materia Comunicación en la perspectiva de derechos humanos de la maestría en Comunicación Digital Audiovisual de la Universidad Nacional de Quilmes. Si quieres puedes dejarnos sugerencias y comentarios. Gracias y hasta la próxima.